Hola amigos y bienvenidos al último vídeo de esta serie de vídeos Aprendiendo Más, gracias a la colaboración de otros expertos en jardinería que nos ayudan a que entre todos podamos rellenar una libreta de consejos y curiosidades sobre las plantas. Como ya sabéis, estamos en el ciclo del espatifilo y hoy contamos con la colaboración del canal Huerto Adictos. Bueno amigos, quiero recordaros que os quedéis hasta el final del vídeo porque este canal que hoy nos acompaña nos va a dejar una recomendación muy curiosa que debemos de tener en cuenta. Así que vamos a comenzar. Primero quiero pedirte tu colaboración como ya he hecho en otras ocasiones. Por favor, dinos desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta bonita planta en tu país. Muchas gracias. Pero ya vamos a por el primero de los consejos que nos va a dejar este canal y se trata de... Esta planta lo que más exige es luminosidad, así que debemos ponerlo en casa en un lugar bien iluminado. Eso sí, el espatifilo es una planta que no va a soportar nunca el sol directo, es decir, que donde la pongamos mucha claridad, pero nada de sol. Al parecer, el primer punto que tiene en cuenta este canal es el mismo que nos mencionaba en el vídeo anterior, en la huerta de un citadino, ¿te acuerdas? Subrayar bien en vuestra libreta que la luz es lo más importante para esta planta. Recordar que bajo ningún concepto le pueden dar directamente los rayos del sol en las hojas, porque de esta manera lo único que vamos a conseguir es que el sol queme las hojas. Aquí viene el segundo consejo y se trata de la humedad que necesita nuestra planta. La cuna de Moisés necesita sí o sí la tierra húmeda, pero nunca pasarnos, porque si encharcamos esta planta o si regamos demasiado, podemos ver cómo sus hojas se ponen amarillas. Efectivamente, un exceso de agua pudriría las raíces de nuestro espatifilo, por eso hay que tener cuidado a la hora de regar. Incluso hay muchos expertos que nos recomiendan no colocar un plato debajo de la maceta, pero este consejo resulta un poco práctico si tienes la planta, como es mi caso, en casa, o sea, dentro de casa, es porque son plantas de interior, ya que corres el riesgo de mojar el piso de tu cuarto de estar o de la habitación donde la tengas ubicada. Pero no os preocupéis demasiado, ya que este canal nos va a regalar con un truco que nos ayudará a saber cuándo nuestra planta necesita agua. Por mi parte, ya os he dejado un par de shorts en el canal de Flores y Mariposas en los que te lo demuestro visualmente de una forma muy fácil de comprender. Te los recomiendo. Bueno, vamos a por el truco. Para el riego tengo un truco que os voy a revelar, así sé cuándo debo regar el espatifilo y no arriesgarme. Y es precisamente ahora cuando veo que las hojitas empiezan a curvarse como esto que veis aquí. Yo lo que suelo hacer es pulverizar agua con la ayuda de un pulverizador en sus flores y hojas de vez en cuando. Apuntar bien este consejo porque es realmente bueno, ya que esta costumbre es buenísima y si queremos mantener una humedad alrededor del espatifilo es perfecta. Seguimos con otro de los consejos del canal Huerto Adictos. Ahora nos va a indicar en qué momento trasplantar y cómo hacerlo. Escucha con atención. Y vemos que las raíces por la parte inferior de la maceta comienzan a asomarse. La maceta no hace falta que sea muy grande, con esta que tengo yo aquí es más que suficiente porque es una planta que tiene muy poco desarrollo radicular. Este proceso de trasplante yo te recomiendo que lo hagamos al menos una vez al año y veremos cómo sigue creciendo y desarrollándose de manera increíble. A modo de curiosidad sobre esta planta, decirte que es una de las plantas que por más tiempo le dura su bonita flor blanca, así que cuídala con mimo. Para conseguir tener muchas flores, este canal nos quiere dar un consejo. Uno de los mejores consejos que puedo daros para tener flores es siempre ir quitando las flores que se queden marchitas. Esto es muy importante para que la planta tenga fuerza en seguir desarrollando nuevas flores. Yo por eso te recomiendo que en estos largos tallos, cuando la flor se seque, demos un ligero tirón para sacar esta flor de aquí abajo. La verdad es que yo prefiero retirarlas cortando con unas tijeras debidamente desinfectadas, pero bueno, este punto queda a tu elección. Aquí viene otro consejo. Si queremos hacer florecer la cuna de Moisés, recordad que uno de los mejores consejos es que abonemos una vez cada 2 semanas. Ahora el canal de Huerto Adictos nos quiere regalar con unos consejos provenientes de unas investigaciones de la NASA, pero vamos a escuchar con atención lo que tiene que decir.
Han demostrado que es maravilloso dormir con esta planta en el dormitorio. Sí, no os creáis esos mitos que dicen que no debemos de dormir con plantas porque nos roban el oxígeno. Es que dormir con plantas no consume nada el oxígeno, al revés, puede traer muchísimos beneficios para nuestra salud, y una de las mejores opciones es el espatifilo. Y es que esta planta es una de las más limpiadoras y purificadoras del aire del planeta. Te elimina de las habitaciones y de nuestro hogar todo tipo de contaminantes y tóxicos del aire. Y es que estas limpiezas de ambiente del hogar está demostrado que nos ayuda a dormir mejor y a tener un mayor descanso. Bueno amigos, ya habéis visto que este canal no solo nos ha regalado con un curioso consejo sobre esta planta, sino que lo ha hecho con dos. El primero, la purificación del aire, es decir, el espatifilo es famoso por su capacidad de purificar el aire. Y nos ha explicado que según un estudio de la NASA es eficaz para eliminar toxinas comunes del aire como pueden ser el benceno, el formaldehído y el tricloroetileno. Esto lo convierte en una excelente opción para mejorar la calidad de aire en los interiores, en las casas. Y el segundo, que es una planta que avisa cuando tiene sed. A diferencia de otras plantas, el espatifilo es bastante expresivo cuando necesita agua. Sus hojas se caen decaen visiblemente cuando está deshidratado, pero al regarlo pues suele recuperarse rápidamente. Esto lo hace ideal para jardineros principiantes, ya que su advertencia, o sea, que nos avise, es clara y fácil de corregir. Hasta aquí hemos llegado con la serie de vídeos de expertos jardineros que nos han ayudado y aconsejado sobre los cuidados y necesidades de esta bonita planta, el espatifilo. Asimismo, nos han dicho cosas curiosas que no conocíamos y entre todos vosotros y nosotros hemos aprendido más nombres como bandera blanca, bandera de la paz, lirio blanco y lirio de la paz, cuna de Moisés y espatifilo. Y seguro que nos seguiremos dejando más nombres entre todos. Gracias por vuestra colaboración. Gracias por compartir este vídeo y por dejarnos un like. Asimismo, te damos las gracias por quedarte hasta el final y por acompañarnos en esta serie de 5 vídeos sobre esta bonita planta. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.